tema de los procesos de agenciamiento. Los agrupamos en dos tipos básicos. Una es un neologismo horrible, pero la verdad es que no se nos ocurría uno mejor. Aquellos que relatan un proceso de agenciamiento que les viene desde, bueno, que algunas consideran innato, dicen, yo siempre, desde chiquita, siempre me preocupé por los demás, cuando estábamos en la escuela, yo era la primera que iba y salía y me peleaba y defendía a mis compañeritos más vulnerables y levantaba petitorios al director, no sé qué, como si fuera innato, que tiene que ver con procesos de socialización muy tempranos, con padres, con maestros de primario que incentivaron ese tipo de actitudes, de involucramiento con lo público, en las muy chiquitas, y entonces se van relatando de qué manera fueron a lo largo de la existencia, digamos, teniendo cada vez más recursos de agenciamiento, pero a partir de una disposición de inicio. Y las acontecimentales, que en realidad como que encontramos que el pensamiento de Badiou con el concepto de acontecimiento nos venía muy bien para pensar esto. De qué manera un hecho se transforma en acontecimiento cuando el sujeto lo significa como tal. O sea, cuando dice, este hecho no es un hecho cualquiera, sino que es un acontecimiento, quiere decir que establece una diferencia entre un antes y un después. Y no solamente entre un antes y un después, sino que resignifica el pasado y genera significaciones que proyectan a un futuro diferente. Entonces, hay algunas narrativas y algunas participativas que eran particularmente conmovedoras en relación a esto de cómo te relataban el acontecimiento que les había permitido ese darse cuenta, ese clic. Alguna dice, ahí fue que me di cuenta, ahí fue que dije, hasta acá llegamos, ahí fue que me planté, ahí fue cuando, ¿no? Es lo que le llamamos el efecto lucidez. El momento en el que muchas cosas que aparecían como naturalizadas, de pronto se desnaturalizaron y hubo que encontrar nuevas formas de inteligibilidad de aquello que parecía reproducirse hasta ese momento. Y en general esos acontecimientos, esos hechos significados como acontecimientos que marcan ese quiebre subjetivo, suelen ser muy dramáticos. La desaparición de un familiar, la muerte o el abuso sobre una hermana, sobre una misma. Y acá rescatamos uno de la primera vez que a mí me hizo un clic en la cabeza. Ahí estaba remarcado algo que ahora desapareció la marquita, que decía, yo vi la policía que estaba, no sé qué. Ese yo vi, porque además ese verbatim está sacado de una discusión que tuvo con su madre, que la madre le decía, pero si vos tenés una nena, vos tenés la obligación de quedarte en tu casa, porque vos tenés una criatura que alimentar, entonces vos tenés que ir a trabajar, encima con el proceso de participación en el que se había metido había perdido la vida, lo cual suele ser como muy recurrente. Y entonces la madre le rezaba y le decía, estás cuidando a tu hija, y entonces ella dice, pero mamá, yo vi cómo la policía reprimía, y yo estuve en ese piquete con esa gente que fue reprimida, entonces yo no puedo olvidarme de esto que vi. Entonces realmente hizo recordar tanto a cómo Badiou describe la importancia que tiene el acontecimiento y esa especie de acto de fe que el acontecimiento genera y respecto del cual ya es como si no hubiera posibilidad de decidir un regreso. So pena de traicionarse a uno, pero no digamos en principios así que vienen dados desde arriba, sino respecto de un mismo personal. Entonces realmente es como si fuera una especie de traición que ya no es así, a un lineamiento que te bajan o alguien con una cierta autoridad a la que estás, sino que viene a decir, bueno, esto que pasó, tengo que negarlo y decir que no pasó.